en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Muy buenas noches, hermanos amados. Nuevamente, después de un receso que tuvimos ahí en Semana Santa, estamos nuevamente con ustedes, esperando que Dios pueda bendecir hoy sus hogares. Queremos en esta hermosa noche orar por Ricardo Vandenberg. Tiene un hermano muy enfermo, así que estamos orando y pidiendo que Dios lo bendiga a él allá en Canadá, que está en Canadá. Orar por doña Zaida, que ya gracias a Dios la tenemos aquí bien, por Tatiana. Este mes estamos orando toda la iglesia por doña Rosita y Chica. Y Chica ha estado muy mal de sus piernitas, entonces queremos seguir orando por ellos. También estamos orando por el pastor de El Salvador, de Santa Tecla, mi hermano Carlos Mejía, a quien envío un buen abrazo. Hermano, gracias por estar luchando en la brecha siempre, por tener aquella hermosa iglesia, y a todos los hermanos de Santa Tecla ahí, estarlos instruyendo. Pido una bendición muy especial para ellos y gracias por todo. Vamos a orar para que Dios nos dirija hoy con su Santo Espíritu. Hoy tenemos un tema bastante controversial, un tema que se las trae, como dicen por ahí, y que ha llenado de mucha controversia la iglesia. La iglesia no sabe ni qué pensar sobre esta temática. Queremos dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias, te pedimos en el nombre de Jesús una bendición muy especial para todos mis hermanos, para todos los que se conectan, para los que se conectan posteriormente a este programa. Te damos gracias, bendice sus hogares, bendice todos sus vidas, y bendice con mucha comida en estos momentos de tanta escasez. Oramos por la iglesia de Cuba, por nuestros hermanos allá que queremos tanto, que están pasando momentos difíciles. Por la iglesia de Colombia, Dios, queremos pedir también por los hermanos de República Dominicana, a mi hermano José allá una bendición muy especial. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Bien, hermanos amados, hace más o menos 2 semanas, un joven de Pérez Celedón, que queremos también estar bendiciendo una nueva obra, una obra naciente en Pérez Celedón, me hizo una pregunta basada en uno de los textos más controversiales del mundo evangélico. La pregunta fue sobre la exclusión o inclusión de Israel. Y yo quiero que para iniciar este tema, abramos el libro de Romanos en el capítulo 11. Vamos a estar abriendo en el capítulo 11, versículo 11. Casualmente, vamos a empezar un poquito antes del versículo 1. Digo pues, dice la Escritura, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Dice Pablo, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Ahora vamos a revisar un poquito el contexto, del texto. Romanos 10, quiero que vayamos a Romanos 10, 14. Recordemos que la iglesia romana es una iglesia que nace a través de un, se cree, de un predicador
griego que visita Roma, un creyente griego, un gentil, que en Roma forma la iglesia. Entonces el apóstol Pablo, cuando iba de camino hacia Jerusalén con las ofrendas de los corintios, que llevaban ofrenda a los pobres allá de Jerusalén, empieza a escribir este texto o este libro con el objetivo de que esa iglesia naciente allá, la cual no inició él, la inició un anónimo, pudiera entender bien el crecimiento pudiera entender bien el problema del evangelio, qué es el evangelio. Y también tenía alguna información de Febe, que fue la persona, una diaconisa que llevó esta carta a la iglesia romana naciente. Febe, al parecer le había contado de algunos problemas que habían allá. Uno de los grandes problemas era que los gentiles estaban en una arrogancia total, porque al parecer, según las escrituras, los judíos habían sido desplazados, habían sido cortados. Y este es el tema que Pablo empieza a clarear o a desarrollar. Pero en Romanos 10:14 vamos a encontrarnos con algo interesante, porque la idea es ganar no solamente a los romanos, sino también a judíos que vivían en Roma. Y Pablo dice en el versículo 14 del capítulo 10, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, y está haciendo una referencia Pablo aquí, una referencia total hacia los judíos. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato, dice, os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí a un pueblo rebelde, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Aquí tenemos un poco de contexto para poder entender el capítulo 11, hay que ir un poquito atrás. Aquí lo que está ocurriendo es que los judíos, porque recuerden que los judíos estaban dispersos por toda la cuenca mediterránea, incluido Roma. Y ahí los judíos tenían que oír el mensaje de Dios. Esta es la tarea que tenían los apóstoles. No solamente era el mensaje para los judíos, también era para los gentiles, pero el mensaje tenía que llegar a los judíos. Ahora, vea todo lo que la Biblia habla sobre que los judíos fueron los primeros en llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Dice el versículo 17 del capítulo 10, así que la fe es por el oír la palabra de Dios, pero digo, 18, no han oído los fines, y dice, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Israel tenía la tarea, y en parte la hizo, en parte no la hizo, de promulgar la voz de Dios por todos los confines de la tierra. Eso lo hizo Israel. Ahora, por otro lado, Moisés, hablando el mismo Pablo, dice en el versículo 19, también digo,
¿No ha conocido esto Israel? Hace una pregunta retórica. ¿Israel no sabe de esto? Claro que sí. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Dice. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. O sea, Jesús, aquí se cumple lo que Juan 3 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser llamados Israel, porque Israel significa hijos de Dios. Y es muy importante tener esto bien claro. Ahora, la gran promesa para el pueblo de Israel era el Mesías. De tiempos antiguos, la gran esperanza que Israel tenía era que el Mesías iba a venir. Ahora, desde el Antiguo Testamento, desde el primer libro del Antiguo Testamento, se encuentra la promesa de un Mesías. Génesis 3:15 habla, lo que le llamamos en teología un protoevangelio, habla de la venida de uno que iba a destruir a Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, dice la Escritura, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, porque aquí está hablándole Dios a la serpiente que es Satanás. Dice que de la simiente de la mujer van a ser uno que va a destruir la cabeza de ella, o sea, de la serpiente, y tú la herirás en el calcañar. Siguiendo por los apóstoles, Isaías 53 dice, hablando de este Mesías que tanto anhelaba Israel, porque el Mesías era para Israel, pero no solamente para ellos, porque resulta que Moisés habló de que fue encontrado Dios por un pueblo que no le buscaba. Isaías 53:3 dice, leamos juntos todos Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto era lo que Israel esperaba. Israel tuvo no solamente la lectura, sino que tuvo todo el panorama, tuvo todo el evento en vivo y a todo color. Tuvieron que haber reconocido. Ahora, no solamente este Mesías que se promete en el primer libro y que continúan los profetas, el mismo Jesús enseña lo que las Escrituras hablan de él como Mesías, porque él era el deseado, era el anunciado por la Biblia en el Antiguo Testamento para Israel. Esto era para Israel. Y como Moisés leímos en Romanos 10, fue encontrado este Mesías por un pueblo que no lo buscaba. Un pueblo que somos nosotros los gentiles. Vea qué interesante lo que dice Lucas 24:25. Quiero que busque Lucas 24:25. Y esto es el evento de los caminantes de Emaús, y todos ustedes conocen esta historia. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. O sea,
la Biblia contiene de tapa a tapa toda una historia de un Mesías esperado, que vino y que vendrá. Es interesante. San Juan 1:10 también hace un anuncio de esto. Y recuerde que este San Juan está escrito para nosotros, sí, pero fue escrito en primera instancia para los judíos. Fue escrito el Antiguo Testamento en primera instancia para judíos. Y nosotros que no le buscábamos, pues este libro es para nosotros también. Pero esto va más allá de buscar o no buscar. Y ahora vamos a ver de qué estamos hablando un poquito. Dice San Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, en el mundo estaba Israel también. Y vemos lo que el 11 recalca esto. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y podemos ir señalando uno por uno. ¿Quiénes creyeron? Bueno, creyó por allá Elizabeth, creyó por allá María, fueron los primeros en creer quizás, creyó a que Zacarías, que estaba en el templo, también creyó, era un judío, y recibieron a Cristo y nacieron de nuevo. Los 12 apóstoles posteriormente, y muchos que ahí de camino fueron reconociendo a Jesús. Y cada uno de estos que fueron reconociendo a Jesús, a través de todos los eventos, encontramos al Mesías, decían algunos, encontramos al Maestro, cada uno de ellos tuvo que nacer de nuevo. Así que Israel estuvo recibiendo, Israel recibió esta bendición prometida por Dios. Y si no ocurre así, Dios hubiera mentido. Ahora, el gran grueso de Israel como nación rechazó el evangelio de la salvación que es a través de Jesucristo, prometida para ellos, y aunque la palabra salió delante de ellos, como leímos ahora en Romanos 10, Israel no quiso oír, haciéndose responsable de su sordera. Dios hace una valoración a su pueblo, interesante. ¿Cómo valora Dios a su pueblo? Ya desde antiguo venía valorando Dios a su pueblo. Yo el domingo prediqué sobre Jueces, y quiero que lo apunten, los que no estuvieron el domingo, que apunten Jueces 9:8 y pueden leer todo eso. Es la historia de Abimelech, donde aparecen en una gran parábola, aparece el olivo, aparece la vid y aparece la higuera. Cada uno de ellos habla y dicen para qué función tienen como árboles. Y aparece por ahí Abimelech, que es representada por una zarza, y según la historia, el primer rey que tuvo Israel fue Abimelech. Pero Abimelech fue un rey en la práctica, no en la teoría. ¿Por qué digo esto? Porque no fue ungido como la escritura dice, como la teoría dice, porque no fue puesto y pusieron manos sobre él. No vino directamente la autoridad de Dios hacia Abimelech, simplemente ejerció y ejerció muy mal Abimelech. Entonces es muy importante, léanse ahí en casa el capítulo 9 de Jueces. Abimelech es un hijo de Gedeón, y este hijo de Gedeón, bueno, Gedeón tuvo 79 hijos, imagínense, y tuvo una gran cantidad de mujeres. Envidiable, ¿verdad? Para muchos hombres Gedeón. Uno de estos hijos de los 79 fue Abimelech, y que quiso, un hijo con otra esposa, bueno, fueron muchas esposas, y que quiso imponerse como rey en Israel. Estaba equivocado. Ahora, Dios hace una valoración de su pueblo. Dios no solamente planifica, sino que valora el plan también, y vea cómo valora a Dios en Isaías 65:2. Quiero que busquen Isaías 65, versículo 2. Dice Dios, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira.
sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Increíble, hermanos. Esta es una valoración que hace Dios de su pueblo. Ahora, Pablo insiste en el capítulo 11 en el tropiezo de Israel. Habiendo una defección de la mayoría de los israelitas, incluso de sus dirigentes, que fueron los que más crearon la defección. Pero muchos judíos recibieron a Jesús como su Mesías y colaboraron con distinción, hermano, en la extensión del Evangelio. Fueron muchos, y ahí ustedes pueden leer en las páginas de los Evangelios la gran cantidad de judíos. Te recuerden el evento de Hechos capítulo 2, por ejemplo. Ahora, fue tanto el trabajo que ellos hicieron por expandir el Evangelio que abrieron puertas de las puertas de la salvación a los gentiles y a todos los predicadores del Evangelio en aquel tiempo eran de raza judía, cumpliéndose así, como dice la Escritura, las promesas de un Mesías y las bendiciones futuras de Israel que fundó sobre la obra de la cruz. Este es el evento que tenían que esperar todos. Para los judíos el evento de la cruz tuvo que haber sido el evento más grande. Y no fue un evento de sorpresa, fue un evento que se les anunció. Y también se les anunció la operación del Espíritu Santo. Allá en Joel, Israel tenía todas estas promesas para ellos. Pero como dijo Moisés, mire, un pueblo que no me buscaba fue el pueblo que me encontró. Ahora, Israel también, y aquí tenemos algunos problemas, porque creemos que Israel fue desechado totalmente. En su misión Israel fue desechado. La misión que Israel tenía al mundo no la cumplió. Pero Dios, que nadie le puede torcer sus planes, Dios que es soberano, con una pequeña llamita humeante, hace la obra y cumple todo el plan. Jesucristo, Él empezó el plan, terminó el plan, que se le comisionó a Israel. De Israel vino Jesús y Él vino a cumplir, y están entrando hoy en día un sinfín de judíos al Evangelio de Dios. Todas las promesas escritas en el Antiguo Testamento y recibidas tanto por judíos y gentiles, todo fue recibido por ambos bandos. Aquí el problema es que tenemos una lectura equivocada. Vea lo que dice Jeremías 31:31. Dice Jeremías 31:31. He aquí, dice Jeremías, que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vea que aquí el pacto es con Israel, aquel Israel dividido, la casa de Israel que eran los 10 patriarcas y la casa de Judá que era Judá y Benjamín, que completaban los 12 que constituían el Israel del Antiguo Testamento. Dice, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, está hablando del pacto del Sinaí. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Por eso, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Qué le parece, hermanos? Este pacto usted lo recibe, que es gentil ahora.
Pero este pacto era para judíos y lo recibieron los primeros judíos, claro, los apóstoles, los 120 que estaban allá orando en aquel aposento, después los 3000 que se convierten a Cristo cuando el Espíritu Santo baja, y posteriormente 5000 más, y ahí va progresivamente creciendo todos aquellos judíos que van a entrar y están entrando, como están entrando también los gentiles. Usted y yo estamos entrando y van a entrar más gentiles y van a entrar más judíos. Creo que uno de los grandes problemas que tiene la iglesia al hablar de este tema es que no sabe definir la palabra Israel. Israel significa pueblo de Dios. Ahora, ¿quién es el pueblo de Dios? ¿Son Israel como nación o son los gentiles? ¿Es usted pueblo de Dios? Vea lo que dice Pedro. Pedro dice que somos real sacerdocio, somos nación santa. Imagínense, gentiles, una nación santa, pueblo de Dios, somos Israel. E Israel significa hijos de Dios. Y Juan habla que todo lo mal a suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Les da el derecho de ser llamados Israel. ¿Qué le parece, hermanos? El problema es que la palabra Israel siempre la confundimos en el plano antiguo y nuevo testamentario. Ahora, si regresemos a Romanos capítulo 11. Dice Romanos capítulo 11, versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Solamente aquí tenemos que detenernos por un rato. Si las primicias son santas, ¿quiénes son las primicias? Yo hice esta pregunta hace mucho tiempo. ¿Quiénes son las primicias? Bueno, hablando Pablo sobre el asunto que se está dando en Roma, donde había arrogancia de parte de los gentiles hacia los judíos, las primicias fueron los judíos. Aquellos 12, María, Elizabeth, Juan el Bautista, y ahí podemos ir sumando, todos estos son las primicias, los 120 que estaban ahí en un aposento alto adorando y esperando la venida del Espíritu Santo, y después aquellos 3000 que reciben ese Espíritu Santo. Qué interesante, hermanos. Este es el Israel de Dios. Pero también hay otro Israel, que es el mismo Israel. Suena un poco contradictorio. Ahora, si las primicias son santas, que son estos, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, le dice Pablo a los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Este era el problema que estaba tratando Pablo. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, pero por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Este es el mensaje de Pablo. Había un conflicto en la iglesia romana de arrogancia, había un conflicto de ensorbecimiento de los judíos de los gentiles hacia los judíos, porque decían que estaban desechados. Pero hermanos, si usted empieza a leer la historia bíblica, Israel recibió todo lo que Dios prometió para ese pueblo. Y ahí están los primeros creyentes. El mismo Nicodemo fue un creyente. Zaqueo fue otro creyente. O sea, eran israelitas. ¿Cómo podemos estar nosotros hablando otra cosa? Pablo hace referencia a las primicias, como leímos ahora, las primicias de la masa. Ahora, estas primicias de la masa se ofrecían a Dios como señal de que todo le pertenecía a Él. Por tanto, toda la masa era santa.
Ahora, ¿quiénes son toda la masa? Vamos a ver este ejemplo que Pablo está haciendo alusión a la Biblia. Vamos a ver Números 15, 18. El libro de Números, que lo escribe Moisés también, como leímos ahora en Romanos 10, lo que Moisés decía, dice lo siguiente en el capítulo 15, 18. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando entréis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, dice Moisés, ofrecerás una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Hermanos, y es que el Espíritu Santo, las primicias son los 120 que estaban ahí, más los 3000. Esto se ocurre en la fiesta de las primicias. Y esto es lo que Pablo está hablando. Mire, ustedes, gentiles, dejen de estar rajando y insultando a los judíos porque vean que ellos son las primicias. Ellos entraron. Ahí habían 3120 personas como primicias, poniendo un número. Porque creo que habían más de esa cantidad convertidos a Cristo, nacidos de nuevo, que recibieron el Espíritu Santo, que nacieron de nuevo por la sangre de Jesucristo. Y hermanos, si esto no es así, borremos todo de la Escritura, porque esto es una verdad. Judíos recibieron esta gran bendición. Lo que pasa es que nosotros como gentiles a veces nos creemos muy orgullosos. Creemos que somos nosotros y que Israel está... No, Israel sí, fue desechado, fue desgajada algunas ramas incrédulas. Y para poder entender esto, tenemos que ver un poquito lo que ocurrió con la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Usted sabe cuánto duró el pueblo de Israel andando por el desierto? Una generación completa, 40 años, una cuarentena donde Dios probó a este pueblo y fueron quedando en el camino todos aquellos incrédulos y solo entraron a la tierra prometida los que sí creyeron. Pero hubo problemas después. Israel siguió siendo limpiada, se cortó la vid, y eso fue una enseñanza que no la metí aquí por tiempo. Por eso les digo, léanse en Jueces capítulo 9 del 8 en adelante. Se cortó la vid, se quemó la higuera, porque la higuera fue maldecida por Dios al no dar fruto, y el olivo ha sido cortado y se injertó una nueva rama, que son los gentiles. Pero Israel estaba ahí, Israel recibió las promesas. La masa que es Israel no indica totalmente no indica totalmente que Israel está rebelde. Hay unos que sí han recibido, que son descendientes del verdadero Abraham, descendientes de la fe de Abraham, porque participan de la santidad. Se trata de aquel Israel ideal reflejado en el resto fiel de Israel. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Romanos 9, versículo 6, que es parte del contexto del 11, el capítulo 9, 10, nos va a indicar que es el problema del 11. Quiero que vayan a Romanos 9, 6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, no señores, no es eso, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es un texto muy usado por todo el mundo. Pero esas ramas que fueron desgajadas, recuerden que siempre se representa a Israel como un gran árbol. Ahí está Abraham, está su hijo Isaac y está Jacob, en quien se es llamada la promesa, es dado la descendencia llamada. Y de Jacob se suman 12 patriarcas, que son los que completan el árbol o la nación de Israel. Ahora, esa raíz, y yo estaba hablando el domingo sobre este tema, hay 10 yo soy, 7 yo soy en la Biblia. Y esos 7 yo soy solamente aparecen en Juan
porque Juan, dentro del evangelio que él escribió, se propone a mostrar que Jesucristo es Dios. Por eso los 7 yo soy están ahí en Juan. Pero faltó uno. Faltó uno y ahora lo vamos a ver, ese otro yo soy. Ahora, ese árbol tiene una raíz que lo nutre. Hay algunos teólogos o algunos hermanos que dicen que esa raíz es Abraham. No, hermano, la raíz es Cristo. Y voy a demostrar con el texto bíblico que la raíz es Cristo. Ahorita vamos a ver el texto. Ahora, dice, versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, por allá dice Jesús, sino que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Ok, ve al versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Por otro lado, vamos a ver esa famosa raíz que sustenta este árbol. Apocalipsis 22:6. Quiero que usted saque Apocalipsis 22:6 en su Biblia. Y de esos 7 yo soy, que son muy famosos en Semana Santa, ahí faltó uno. Dice Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y dice Jesús, se autonombra, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Esta estrella que habla números habla de esta estrella resplandeciente, esta estrella de la mañana. Ahora, la raíz que sustenta este árbol es Cristo. Y Cristo es quien nutre. Los creyentes judíos entienden que Jesús es la raíz y el linaje de David, pues todo el Antiguo Testamento lo manifiesta. Vea qué interesante lo que dice 2 de Samuel, capítulo 7. Corra con la Biblia a ver Samuel, 2 de Samuel, capítulo 7. Porque aquí tenemos que dar testimonio de esto. Jesús es la raíz y es el linaje de David. Y vea qué interesante lo que se da en Samuel. Samuel, como buen sacerdote, escribe esto. Dice, además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, porque la raíz está arraigada nutriendo a este árbol. Sigue diciendo, ni los inicuos se aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él hará casa. Bueno, ¿cuál es la casa donde habita hoy Dios? Si usted está pensando en 1 Corintios, está pensando bien. Nosotros somos la casa del Dios viviente. Somos el templo donde Dios habita por su Espíritu. Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, dice Jehová, oiga interesante, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, o sea, eternamente. Y yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Hermanos, ¿de quién está hablando aquí Samuel? ¿De David o de Cristo? Y Pablo juega con esto mucho en Romanos y en Corintios. Porque hay textos ahí en Romanos capítulo 10 y el 11 que hablan sobre esta temática. En el 9 también. Ahora, vea qué interesante lo que Isaías 11:10 dice. Busquen Isaías 11:10.
Dice Isaías 11:10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿De quién está hablando aquí Isaías? ¿Quién es la raíz de Isaí, hermanos? ¿Quién anuncia este gran nombre en los evangelios? Se le llama el león de Judá, la raíz de Isaí, el Cordero de Dios. Cristo es la raíz. Y en esa raíz es que se va a encontrar la vida. Y hay un injerto en esa raíz. Y yo les estaba contando a mis hermanos que yo corté un palito ahí de mandarina. Y dejé una cosita así afuera porque ya el machete no me daba para, si no lo pegaba en piedras. Y pasaron los meses y ahora en estos tiempos de invierno, de verano, donde el sol es sofocante, estamos aquí a 37 grados, no sopla nada, es un calor insoportable, empezó a brotar una pequeña matita de esa gran raíz que parecía estar seca. Pues tenemos que, a veces es importantísimo que usted se dedique un poco a la tierra para que en la tierra pueda encontrar las respuestas de lo que habló Jesús, porque Jesús habló de la tierra, habló de un agro, de una agricultura en que se desarrollaba el pueblo de Israel. Dice el 11, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, en Egipto, en Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amad y en las costas del mar. Hermanos, este versículo 11 apunta hacia Hechos 2. ¿Qué le parece? Ese remanente empieza a recobrarse en Hechos capítulo 2. Quiero que vaya a Hechos 2 versículos 8, porque todos estos pueblos son mencionados ahí también. Dice Hechos 2:8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, Israel tenía una fiesta que era Pentecostés, era una fiesta tradicional que el pueblo judío donde estuviera, de los lugares donde estuviera, recurría en esa fiesta a Jerusalén para celebrar esta fiesta, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, de los primeros frutos. Y entonces resulta que llega toda esta gente de todos los lugares del Bajo Mediterráneo, de la cuenca mediterránea y un poco más abajo en África, y se encuentran con que están oyendo el mensaje en los idiomas vernáculos en que ellos habían vivido toda su vida. Ya muchos judíos ni se les había olvidado hablar el hebreo. Ya hablaban otros idiomas, como algunos chinitos aquí que ya ni hablan. Yo conozco, fui profesor y tengo alumnos que no hablan el idioma de sus padres. Porque nacieron en Costa Rica, hasta son católicos y van a misa y todo esto. Adoptaron la tradición, adoptaron el lenguaje del país que los acogió. Pues algo parecido ocurre aquí. Y dice el versículo 9. Vuelvo al 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frígida y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estas lenguas que muchos cristianos ni entienden por qué las dicen, esto es lo que está ocurriendo. Y es que Dios está recuperando un remanente aquí. Ese remanente eran 3,000. Y después otros 5,000 y ahí va el remanente creciendo. Israel está recibiendo el mensaje de Dios de la misma manera que los gentiles también están entrando al reino de los cielos. No podemos evitar este evento, hermanos. Vea lo que dice el versículo 40 de Hechos 2. Bajemos un poquito. Versículo 40 de Hechos 2.
Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación, una generación que iba a perecer. Judíos que iban a ser salvos porque en el año 70 iba a venir un evento catastrófico. El comandante Tito iba a destruir Jerusalén porque era una promesa que Dios tenía para aquellas ramas incrédulas, para aquellas ramas que nunca vieron esa mano que Jesús les extendía constantemente, sino que se fueron a la idolatría e hicieron lo que querían. Versículo 41. Recuerden que una generación son 40 años. Jesús tenía 30 y en el año 40 se cumple, o sea, 30 más 40 son 70. Y esta carta fue escrita en el año 64, porque están partiendo de Cristo hacia adelante. Versículo 41. Así pues, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Óigame, ¿quiénes recibieron esta palabra? No fueron gentiles, fueron judíos que eran parte de aquella hisporia y que venían tradicionalmente el día de las primicias o los primeros frutos o el día de Pentecostés, que es lo mismo, a celebrar rigurosamente una fiesta que Dios les había enseñado. Y ahí recibieron la palabra y fueron bautizados. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y el partimiento del pan y las oraciones, y sobrevino temor a cada persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ve qué interesante, hermanos. A veces hablamos de que vamos a ir resolviéndose todo Israel. Volviendo al texto, al capítulo Romanos 11, vamos a ir al versículo 21 ahora. Y Dios siempre, hablándole siempre a estos judíos, a estos gentiles que se creyeron más que los judíos. Dice, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, o sea, aquel pueblo judío rebelde que no creyó en Dios, a ti tampoco te perdonará. Le está diciendo, mire, judíos, agarren volados, gentiles, agarren volados, aprendan una buena enseñanza, porque la caída de Israel es una enseñanza para nosotros. Este pueblo desobedeció, este pueblo no tuvo en cuenta a Dios, este pueblo se lanzó a la idolatría y así fueron desgajados. Ahora, si Dios no tuvo reparo ni su mano se le puso temblorosa para cortarlos, a ustedes tampoco. Recuerden que esto no es lo que se llama una evolución, una amenaza. No es que esto va a ocurrir, es una amenaza para caminar bien. Como cuando usted le dice a su hijo, mire, pórtese bien si no le pego. Vea lo que le pasó a su hermano. Le metí una fajeada muy duro porque me desobedeció. Entonces el otro se porta mejor. O tal vez se porta igual, ¿verdad? Versículo 22, y aquí está la gran enseñanza de Pablo también. Mira pues, y lo que quiere mostrar Dios a los gentiles y a los judíos que estaban convirtiéndose en la iglesia naciente de Roma, que estaban en conflictos, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Vean las dos cosas. La severidad ciertamente para los que creyeron, pero ciertamente para con los que cayeron, pero con la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, dice. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injurtados. Ve qué interesante ese versículo 23. Dice Pablo, y si no permanecieren en incredulidad, ¿quiénes? Los judíos, los hebreos, serán injertados, y eso ocurrió desde que vino Jesús y encontró a Elizabeth y encontró a Zacarías y después Juan el Bautista y los 12 apóstoles y después los 120 que estaban allá, que habían creído en la muerte y resurrección de Jesús y que después predicaron esperando el Pentecostés y se convirtieron 3,000 y ahí fue avanzando. Si ellos permaneciesen en incredulidad, serán injertados.
si no permaneciesen en incredulidad. Y muchos no permanecieron en incredulidad. Muchos judíos creyeron a Cristo. Serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Así que, hermanos, esto de que Israel fue desechado, desechémoslo. ¿Qué le parece? Porque a Israel se le cumplieron las promesas y muchos israelitas creyeron verdaderamente en ese Mesías. Otros no, y eso fue la rama que fueron desgajadas. Ahora, volviendo al texto que estábamos hablando, Dios muestra su bondad y su severidad. Esto debemos de conocerlo hoy en las iglesias. Hoy nosotros los pastores que ya dejamos de hablar de la severidad de Dios, de la ira, del juicio de Dios, tenemos que hablarlo hoy. El juicio de Dios frente al rechazo de Cristo. Hay mucha gente que está rechazando a Cristo. Mucha gente en sus casas adoran a Dios, alaban a Dios, pero rechazan al Cristo verdadero. Tienen un cristianismo de casa, porque el cristianismo es una comunidad y esto es muy importante. Y contra todo pecado también. Y por otro lado, enseñar, que nos enseña muy poco, la gracia de Dios hacia aquellos que confían en Cristo. Es muy importante. Hay iglesias que predicamos la gracia excelente de Dios. Y esto es maravilloso. Hay iglesias que no se quedan ahí orando, solamente pegando alaridos y creyendo que pueden mover la mano de Dios porque oran y que pueden cambiar lo que Dios ya tiene fijo y planeado en su soberanía. Muchos creen que a través de oración podemos cambiar a Dios. La oración es para otra cosa, querido hermano. Y en otro tema vamos a hablar sobre esto. El pueblo gentil es reprendido a no claudicar ante la tentación de creerse mejor que los judíos. Esto es lo que está pasando aquí. Por haber sido injertados ellos en la raíz que es Cristo. Ahora, Pablo les advierte que si los judíos no permaneciesen en incredulidad, serán nuevamente injertados. Y muchos, repetimos nuevamente esto, muchos sí creyeron, fueron crédulos, como le dijo Jesús a Felipe, sé creyente, no seas incrédulo, sé creyente. Y Felipe dijo, Señor, sí creo, era un judío. Qué raro que a veces hacemos un paréntesis para estos judíos, no los metemos como pueblo de Dios. Muchos parten solamente de la iglesia gentil. Si fíjese, le voy a dejar una tarea para que usted investigue cuál fue el primer gentil que ingresó al reino de los cielos. Así, a grosso modo, les voy a decir, fue el eunuco, aquel hombre que iba ahí leyéndose unos textos de Isaías. Ese fue el primero y lo echaron al agua y lo bautizaron. ¿Qué impide que sea? Y dice el otro, nada. Y aquí se rompe todo aquello de los rebautizadores que están en ese plan. No, nada lo impide. Y estaban en pleno desierto casi. ¿Cómo habrán hecho? Seguro sacó el cuero ahí donde tenía el agua y le roció agua encima. Y dice, bueno, usted ya es un creyente. Qué interesante. Interesante todo esto que estamos hablando, ¿no? Por tanto, hermanos, entonces hay un por tanto. Judíos y gentiles adquieren la fe para arrepentimiento por medio de la elección y la predicación del evangelio. ¿Cómo adquiere un judío y cómo adquiere un gentil la fe para arrepentimiento? Solamente por medio de la elección. Decía un gran hombre ahí de la historia del siglo XVI que la salvación solamente se podía entender a través de la elección. Y yo creo lo mismo. Porque Dios quien elige, si usted ve el capítulo 11 de Romanos, viene de un contexto del capítulo 8 y 9 que habla de la elección de Dios. Los que Dios predestina desde antes de la fundación del mundo. Por esa razón Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuáles son las ovejas de Dios? Las que el Padre en su gran amor y voluntad, soberana voluntad, les dio para salvar. Y eso está ahí en las páginas de Juan capítulo 15, 14, 15, puede encontrar todo eso. Volvamos de nuevo al texto, al capítulo 11, versículo 24. Dice Pablo, porque si tú, le dice a los gentiles,
fuisteis cortados del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuisteis injertados en el olivo, cuanto más estos, que son los judíos, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Claro que fueron injertados los que creyeron. Es que aquí Pablo lo que está haciendo es un diálogo ante algunos arrogantes que estaban generando un problema en la iglesia, porque ya no hay ni judío ni griego, dice la Escritura. Pablo está trabajando ese tema. Dice el versículo 25, porque no quiero, hermanos, se está dirigiendo a los gentiles, que ignoréis este misterio. Ahora, este misterio no es nada que no sepamos, ya se sabe. Pablo está hablando de que un tiempo fue misterio, pero quiero que sepan este misterio que antes no lo entendíamos, ahora sí lo podemos entender. 25 nuevamente, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Está hablándole a los gentiles, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, porque hubieron incrédulos. Israel quedó en la salida de Egipto, mucha gente quedó botada, en parte muchos fueron desterrados, en parte muchos no entraron. Estamos más o menos haciendo una analogía con esto. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto es muy importante. ¿Cuánto es la plenitud de los gentiles y cuándo se cierra esto? Ahora, ¿cuándo empezó esa plenitud de los gentiles? O ese molino de gentiles, o ese gentío que empezó a ingresar. Bueno, yo parto de los eunucos, pero le voy a decir que en el Antiguo Testamento estaba Rahab y estaban otros que no pertenecían al pueblo de Israel. Ya estaban entrando. Es interesante todo esto, hermanos amados. Ruth, otra hermana especialísima ahí, no era del pueblo de Israel. Y ya venían entrando y la plenitud, y usted ha entrado y tienen que entrar otros y otros y otros. Y un día, como al estilo de Noé, se cerró la puerta. Dijo Dios, ahora sí está toda la plenitud de los gentiles y también todo Israel junto, porque vamos a ver esto. Dice el versículo 26, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora, la frase todo Israel, y esta frase mi hermano Orlando que está por ahí siempre lo dice, no todos son los que entran. Ese todo Israel no es preciso interpretarlo de tal modo que abarque todo individuo hasta el último. Óigame, no podemos hacer eso. Este todo significa parte de ellos, una gran mayoría, más o menos esto sería lo que significa gran cantidad, un número grande de judíos. Esto es lo que significa el todo. Quiero que tengamos eso muy claro, hermanos. Y ahí el hermano Orlando, que lo vemos los jueves, siempre nos está achacando ese tema. Y qué bendición, hermano, poder oírte, de veras. Les comunico que él está mañana en la noche. Yo voy a pasar la enseñanza de él ahí por el grupo. Se quiere decir entonces que Israel es un gran número que será salvo, no todo Israel. No quiere decir esto que Israel será salvo, no quiere decir poner en el camino de salvación a este pueblo, o que los medios de salvación les son conferidos, les son imputados así porque así. No, señores. Esto lo sostienen algunos inicuos que quieren que Israel sea salvo totalmente. Salvos quiere decir, que todos sean salvos quiere decir que todos estos que van a ser salvos en el sentido de ser perdonados, es decir, tienen que ser convertidos, es decir, tienen que nacer de nuevo. Esto es así, hermanos. ¿Cómo que va a haber una regla para unos y para otros no? Y Cristo murió solamente para los gentiles. Y le pone la regla a los gentiles.
Pero la regla también va para los judíos. Y los judíos han venido recibiendo a través de la regla de Jesús la salvación y el reino de Dios. Aquí se afirma la salvación de un gran número, un grueso número de judíos que estarán vivos en aquel tiempo venidero. O sea, en el tiempo en que Jesús vivió y continuamente. Creo que la escritura aquí en este punto es muy clara, hermanos. Está muy clara. Ahora, a pesar de todo, Israel, el Israel que entendemos desde el Antiguo Testamento, tiene que nacer del agua y del Espíritu. Si no, no puede ingresar. Tiene que creer en Jesucristo como Salvador y Señor para poder entrar al reino de Dios. No hay otra manera. Jesús les dijo a ellos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos tenían una promesa de un libertador. Y ese libertador está llamando a arrepentimiento, y sin arrepentimiento no se puede. Un judío le preguntó a Jesús, y ustedes saben la historia, Nicodemo se le aparece a Jesús de noche ahí y le pregunta, Señor, ¿y cómo hago para entrar al reino de los cielos? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Fueron las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo, judío y un sacerdote de la ley, de los más connotados. Esa regla fue para él y esa regla es para todo el Israel que debe ser salvo. Porque todo Israel significa los hijos de Dios, tanto de la raza negra, de la raza amarilla, de la raza blanca, de todas las razas hasta la judía. ¿Qué le parece, hermanos? Aquí podemos nosotros ver que es necesario para todo el mundo esta regla. Hay muchos ilusos que creen que Israel, todo Israel, siendo un lugar perverso y gente perversa sin arrepentirse, sin nada, simplemente por ser israelita van a recibir. No, señores, la escritura que hemos estado hablando ahorita es muy clara. Es clara. Va a haber un momento, como han habido momentos de gran avivamiento aquí en América Latina y en todo el mundo, va a haber un momento de avivamiento para ellos también. Y realmente la plenitud de los judíos, de los gentiles, ya empezó, y la plenitud total de los hijos de Dios ya empezó, y ahí van incluidos los judíos también. Romanos 11:26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá del Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Hermanos, ¿quién es ese libertador? A ver, yo hago la pregunta, ¿quién es ese libertador? Ciertamente ese libertador es Cristo, ya que solo a Él se ha autorizado para traer salvación a la humanidad. Solo a Él se autorizó, entonces ese libertador es Cristo. Pero Cristo ya vino. Volviendo al tema de Isaías, que es el que Pablo saca, ya Cristo ya vino. Y de Cristo se dice en ese texto que Él apartará de Jacob la impiedad. O sea, va a limpiar como aquellos lavanderos que limpian. ¿Y cómo se limpia esto, hermanos? ¿Cómo es que Israel puede limpiarse? ¿Cómo es que Jacob puede limpiarse? Solamente a través del Evangelio de la sangre de Jesucristo. Nada más. Y todo aquel que se adscriba a Cristo está adscrito al reino de los cielos. Esto es para gentiles y es para judíos. Aquí Jacob representa la descendencia, sus descendientes. O más bien representa aquella parte que rechazó en un sentido a Cristo. Aquellas algunas ramas que fueron desgajadas, como dice, no fue todo el árbol, fueron ramas. Recuerden, hermanos, fueron ramas. La raíz, muchos dicen que es Abraham, no, la raíz es Cristo, ya lo pudimos comprobar en Apocalipsis 22, versículo 6. Recordemos que la raíz del olivo es Cristo. Recordemos que la raíz de todos los tres árboles que representan a Israel es Cristo. Por eso les recomiendo que se lean Jueces capítulo 9 del 8 en adelante. Si quiere lo lee todo el capítulo.
Es interesante una parábola ahí de cómo los árboles están hablando. Ahora, hay algo interesante en todo esto. Recordemos que la raíz de Cristo, hay que recordarlo bien. Dios injerta a los gentiles que reciben el evangelio por fe, y estos son llamados a ser hijos de Abraham por la fe. Y recibir no solamente el nombre, sino las promesas que se le concedió a Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 7, ya casi terminamos, hermanos. Espero que esté usted disfrutando de esta enseñanza bíblica que ha sido hecha con mucho amor para usted, hermano. Gálatas 3:7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, y aquí, hermanos, tenemos toda la solución, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Así que, ¿quién quiere ser hijo de Abraham? Los judíos. Bueno, solamente a través de la fe pueden lograrlo. La palabra Israel, como dije al principio, indica pueblo de Dios. Después de que la plenitud de los gentiles hayan entrado, entonces los judíos que se aparten de su rebeldía, se unirán en obediencia de fe, y de esta manera se cumplirá todo el Israel de Dios salvo. O sea, todo el pueblo de Dios. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? El pueblo de Dios no son dos. Déjeme decirle, es uno. Efesios 2:12 dice, Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, hablándole Pablo a una iglesia gentil, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Si vamos a Efesios 4:4, un pastor, dice Pablo, como buen pastor, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No estamos haciendo distinción entre iglesia gentil, iglesia judía. Hermanos, dejemos que la Escritura habla. La regla de salvación es Cristo para judíos y para gentiles. Y esto es dado desde la eternidad y por la eternidad. Quiero ir terminando ya casi, hermanos, en 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9. Y aquí
es como se puede entender la salvación. Dice versículo 1, capítulo 1, versículo 9 de segunda de Timoteo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Esta gracia que usted tiene hoy fue creada en la eternidad y para la eternidad, hermanos. Esa gracia en la cual los judíos van a ser salvos fue gestada desde la eternidad y para la eternidad. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Salvando a sus elegidos. Por eso hay que leerse el capítulo 9 de Romanos, todo, el 8 y el 9. Porque aquí se está hablando de la elección, tanto de gentiles como de los judíos. Ahora, quiero que con esto hagamos un cierre, porque algo tiene que dejarnos esto de enseñanza, hermanos. Y yo no puedo enseñar solamente eso y ya, sino que hay algo para usted que me está oyendo en este momento. Jesús dijo unas palabras muy bellas, San Juan capítulo 15, versículo 5. Hablando de estos tres árboles que representan a Israel. Recuerden, les vuelvo a recordar, léanse en Jueces capítulo 9, versículo 8 en adelante, pero léaselo todo para que usted quede bien completo. Dice Jesús en San Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿A quién está hablando Dios aquí en primera instancia? A los judíos. Recuerde que estas palabras fueron dichas a los judíos primeramente. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Esa es la regla. Esa es la regla. Tenemos que estar unidos a este árbol. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esas ramas desgajadas, recuerden que aquí es una vid, pero los tres árboles simbolizan lo mismo. Es muy interesante, por eso, repito, vuelvan a leerse Jueces capítulo 9. Espero que no se les olvide. Porque esos tres árboles representan a Israel y esa raíz es Cristo. Y aquella rama que no está dando fruto es cortada y es echada al fuego. Pero sí hubieron ramas que dieron buen fruto del pueblo de Israel. Claro que sí, los 12 apóstoles, ya hablamos de ellos y hemos hablado constantemente. Cuando la plenitud de los judíos entre, todo el pueblo de Dios que es Israel, porque Israel somos todos, son gentiles y judíos juntos que hemos creído en Jesucristo, que hemos tenido que nacer en agua y en espíritu, todos estos van a ser el pueblo de Dios que Dios va a salvar. Hermanos, no te apartes de Jesús. Estamos en un tiempo de mucho peligro. Hay muchos hermanos que andan volando solo. Son papalotes o barriletes que andan volando solos. Somos una manada. Somos manada de ovejas, ¿verdad? Somos una comunidad. Somos un rebaño. Usted no puede estar aislado de la iglesia, no puede estar aislado de Cristo creando usted su propia religión en su casa. Yo quiero que usted se vuelva a una iglesia y empiece ahí a ejercitarse como un buen creyente. La salvación no es como un salvavidas que se le va a lanzar a Israel y por eso puse esa figura en la invitación. No, la salvación es Cristo, es una cruz que se le va a poner tanto al judío como al gentil. Así que hermanos, reciban este mensaje con mucho cariño, que Dios nos los bendiga, que pasen una feliz noche y que pudieron haber aprendido algo así, pueden comunicarse conmigo después si quieren más información. Que Dios nos los bendiga, voy a orar y vamos a orar por usted. Padre, queremos darte gracias en esta noche. Señor, a veces laceramos tu cuerpo,
Hay grupos que laceran tu cuerpo y no entienden que todos, gentiles y judíos que hemos creído en Cristo crucificado y resucitado, somos el pueblo de Israel, el pueblo santo de Dios. Por eso Pedro nos llama nación santa, a nosotros los gentiles, junto con los judíos que han nacido de nuevo y que van a nacer, y que un día se va a cerrar la puerta, porque hay todo un proceso de entrada para gentiles de la misma manera que lo ha habido para judíos. Gracias, Señor. Un día llegaremos a esa pleroma total, a esa plenitud de todos tus elegidos, que ya no hay uno más que meter. Así como fueron 8 los que entraron al pueblo, al arca, así como fueron 8 los que entraron ahí, tú tendrás, Señor, el número adecuado para todos tus hijos. Nosotros no lo sabemos, Señor. Gracias por esta bendición. Recibe, Dios, nuestras alabanzas, nuestras oraciones con gratitud. Que tengan ustedes, hermanos, una feliz noche. Que Dios me los bendiga y que la pasen bien. Nos estaremos viendo. Dios los bendiga.